Bueno, continuamos con la segunda parte, ya entrando en ese apartado que les estuve mencionando, para hablar ya más específicamente de algunos tipos de intercambio en los cuales vamos a distinguir y reflexionar con discernimiento sobre eso que llamamos procesos obsesores. Una cosa que es importante de mencionar antes de comenzar y que tiene relación con todo lo que estamos trabajando es esta cuestión de a la hora de observar los intercambios energéticos y ser sensibles a los intercambios energéticos. Muchas veces entonces empezamos a ser más conscientes de cuándo en determinado intercambio energético, convivencia energética, elevamos nuestra condición vibratoria o bajamos en nuestra condición vibratoria. Porque somos conscientes de que estamos unidos y no nos podemos separar, fragmentar de aquello que nos envuelve, que es parte de nuestra experiencia, y porque también somos un todo, dependiendo del ángulo, el punto de observación, la distancia, la profundidad que podemos adquirir o tener en algún momento de nuestro día, nuestra vida. Entonces muchas veces a la hora de comenzar en esta conciencia, reconocer estas cosas que acontecen, como por ejemplo, bueno, yo me siento en una plaza, es un día muy lindo para mí, me siento en una vibración hermosa. No ha sido de regalo como tipo me desperté y así estoy, es fruto de cómo yo soy, cómo estoy siendo. Y de repente aparece una persona que está vibrando en una densidad muy baja, que está posiblemente abrumada por sus pensamientos, transitando muy sensible a un dolor que tiene, a una herida emocional, a un malestar astral que está influyendo en su presente, está adolecido, está sufriendo. Y, y los caminos por los que busca la comprensión, la manera de defenderse ante eso, de poder seguirse desarrollando, de poder seguir existiendo o sobreviviendo con ello, a pesar de ello o por sobre ello, bueno, tal vez puede ser un camino que no lo lleva a elevar rápidamente su condición de observación ante eso y lo lleva a quedarse estancado, atrapado por todo eso denso, difícil de procesar y de comprender, principalmente ya por una cuestión de no conocerlo. Porque muchas veces el conocimiento está distanciado de la persona que lo más no necesitan. Muchas veces eso tiene que ver con grandes prejuicios que tenemos a nivel social, muchas veces a nivel profesional, muchas cosas que trabajar. Y en ello también aparecen dinámicas en las cuales también podemos distinguir obsesiones, limitaciones de nuestra manera de interpretar la existencia por causa de los caminos en los cuales hemos crecido en conocimiento y hemos adquirido sabiduría también. Pero siempre hay un poco más que ahondar, que conocer y en lo cual uno puede elevarse. Entonces ante eso uno tiene que siempre ser sensible acá. Bueno, yo estaba vibrando, estaba bien, me sentía en calma y de repente llegó una persona a sentarse al lado mío, tal vez sin pedirme permiso, sin saludarme, sin nada. De repente me incomodé, de repente comencé a sentir su vibración y, y un poco que me llevó a comenzar un tránsito de un posible desequilibrio. Y en eso yo energéticamente puedo sostenerme para no ir para abajo.
pero siendo conscientes de que siempre vamos a bajar un poco. Lo mismo esa persona que está sufriendo y por cuestión de vibración, buscando un lugar donde sentarse, iba caminando y sintió que ese era el lugar lindo para sentarse. Tal vez él ni sabía, esa persona ni sabía que era porque ese otro que ya estaba sentado ahí estaba vibrando y emanando una gran vibración hasta que pudiese ser de cura, de sanación. Entonces él, desde el desconocimiento de la existencia de nosotros como espíritu, como energía, y todo esto en lo que nosotros ya estamos acá encontrándonos, igual su sensibilidad le comunicó a través de su cuerpo etérico, él pudo ser sensible a ese es un lugar, ahí me voy a sentar, acá voy a parar, ahí me voy a sentar. ¿Por qué? Porque ahí sentí sentarme. Pero detrás de todo ese telón y esa acción, ese sentir, existe toda una realidad energética multidimensional. Entonces ese ser se sienta ahí y comienza a absorber, porque siempre la cualidad vibratoria más alta es, más poder de radiación tiene, más poder de llegar, de navegar distancias tiene. Por eso hoy en día, no sé si muchos sabrán que estamos hablando mucho de lo que es la vibración de la Tierra y cómo está en permanente eh, cambio de esa vibración y cómo la Tierra es parte de algo que energéticamente se manifiesta acá también y que la eleva en su condición vibratoria. Y que a medida que se eleva la condición vibratoria, nosotros que estamos caminando acá, también experimentamos cambios en nuestra sensibilidad. Muchos de ellos racionalmente no los podemos comprender, tal vez porque no han sido estudiados desde ramas de la ciencia que hayan considerado esto una posibilidad. Pero bueno, le somos sensibles y por medio de la comprensión netamente sobre nuestra sensibilidad, podemos conseguir absolutamente lo mismo que cualquier tipo de ciencia puede conseguir también. Estamos compartiendo un trabajo conjunto, un camino conjunto, de diferentes formas en el cual nos complementamos, nos venimos a ayudar y también estamos condicionados a transitar conocimiento y experiencia como filtro y como lo anterior al proceso de asimilación de nosotros como alma. Es decir, si no experimentamos aquello que conocemos, eso no tiene cómo almacenarse como parte nuestra de nuestra conciencia. Es decir, yo hablo y hago este trabajo porque experimento este trabajo en mi presencia, lo soy en mi presencia, a la par que trabajo también a nivel conocimiento, a la par de que puedo leer un libro y nutrirme y abrir una puerta para transitar desde ese despertar en el cual ingresé al leer esa información, navego, profundizo el conocimiento, lo canalizo y lo veo aconteciendo en mi vida. La vida proporciona las experiencias para experimentarlo, como para ayudar a que eso acabe siendo algo del tipo de esto también es una evidencia científica. Entonces eso ha sido un poco tipo una aclaración bondadosa para nuestro comportamiento social e interpretación de lo social. ¿Por qué? Porque si nosotros desde todo este conocimiento y esta práctica acabamos en una resistencia a transitar espacios en donde la condición vibratoria es otra, entonces nos separamos, nos fragmentamos y acabamos siendo una élite en la cual solo hablamos de esto entre los que ya lo venían hablando, que por privilegios, por diferentes cuestiones de cómo está estructurada la sociedad,
la economía, el poder financiero, queda más para unos que para otros accesible. Y de repente pasan los años y eso queda atorado también. Queda también como un karma específico para pudiendo ser un grupo social que permanentemente le va a impulsar y va a empujar a alguna cuestión para que eso se aperture, se amplifique, se abra caminos por todos lados, igual que el movimiento del agua, ¿sí? Nosotros queremos hacer un estanque, más tarde o más temprano, el curso del agua en su condición natural original va a buscar el mismo camino. Y si cambia de curso, va a buscar el curso siguiendo su esencia como algo parte de esa condición natural original. Entonces, lo mejor que podemos hacer para continuar en este camino de forma fluida es no abstraernos de esa realidad social, ser conscientes de que hay realidades energéticas que nos pueden afectar, que no todo es de un día para el otro y que energéticamente podemos mejorar muchísimo, nos podemos preparar para transitar cierto tipo de realidades vibratorias energéticas y es por eso también que la vida es como si nos fuese eligiendo para ingresar a contextos, por ejemplo, sociales, en los que solo por esa forma de protección que hemos alcanzado, por esa fortaleza energética, esa sabiduría y ese conocimiento que hemos puesto en práctica disciplinadamente, nos permite entonces estar ahí. Y ahí se necesita una presencia, irradiando esa condición vibratoria. Todos necesitamos por lo menos una planta en nuestra casa, cerca de nuestra casa. Y miren cómo lo estoy diciendo cuando en realidad necesitaríamos vivir sintiéndonos parte del mundo vegetal, adentro del mundo vegetal. Pero sin embargo ya estamos en una parte de nuestro tránsito histórico como humanidad en el cual a veces decimos, bueno, necesito por lo menos una maceta con una planta en mi casa. Y claro que necesito eso, por supuesto. Independientemente de qué planta sea, ya el mundo vegetal lo necesitamos. Necesitamos un tipo de relación con el mundo animal que nos potencie mutuamente. Porque también si no llegamos a que no puedo quitarme el calzado por miedo, casi un pánico, por la idea imaginaria de que un bicho va a venir y me va a picar y me voy a enfermar, cuando eso casi nunca acontece. Entonces, de la misma forma que este ejemplo sirve para entendernos en nuestra relación con esa naturaleza que observamos y definimos como externa, lo mismo con otros seres humanos. Ese es el camino, vamos a decir, errado, pero que muchas veces es parte del camino. Sí, de dejar a un lado que también necesitamos a veces poner límites y decir, bueno, hasta acá, me retiro, vuelvo a mi espacio íntimo, a mi espacio de protección, a mi refugio, comparto hasta acá. Ya ahora energéticamente, por ejemplo, estoy compartiendo con alguien, energéticamente se movió mucha cosa, tal vez pudiendo ser positiva para los dos, pero todo tiene un límite y ahí tenemos que escucharnos y decir, bueno, basta. Tomamos distancia, recuperamos esa calma, esa posibilidad de visión, ya un poco como abstraída, pero sin fragmentarse de esa realidad social, y vuelvo a analizar, me vuelvo a reequilibrar para ahí entonces poder volver. Esto acontece en todos los aspectos, movimientos de la vida, el calor y el frío, el invierno que nos lleva para adentro, a donde hay invierno, el verano que nos lleva para afuera, a donde no siempre es verano, etc. Obsesión. Cuando hablamos de obsesión aquí, en lo que estamos trabajando a nivel comprensión, es en detectar aquellos movimientos de intercambio de energía en los cuales uno suministra una información hacia otro.
Ahí tenemos que poner atención. Por ejemplo, una persona que crece en un ambiente en el cual su manera de percibir la realidad externa a escala social es por medio de los medios masivos de comunicación. Esa persona va a desarrollar su estructura perceptiva para analizar el funcionamiento de las sociedades por medio de esa información que proviene de los medios masivos de comunicación, y ahí, por supuesto que va a entrar en juego su discernimiento, pero hay una parte de la estructura de análisis que va a recibir esa estructura programada, otorgada por otra, vamos a decir, conciencia. Si yo me estoy relacionando con alguien que piensa determinada cosa sobre algo y me coloco al lado de su oído y me dedico a 1 hora por día a hablarle como si estuviera acá, todo lo que yo pienso como si fuese mi verdad y es la verdad que tiene que aceptar, entonces esa otra conciencia va a comenzar a recibir una influencia obsesora. En la medida que esto se introduce como algo violento en la sensibilidad con la que nos vinimos a encontrar, esa persona comienza a transitar diferentes sensaciones, por ejemplo de orden mental, en las cuales percibe una obsesión. Obsesión no necesariamente es esta cuestión de uno todo el tiempo pensar en una cosa como que siempre la quiero. Quiero conseguir eso, dependo de algo, sino que también puede ser un pensamiento que aflora en nosotros y está permanentemente o durante varias veces del día o que termina aflorando en nuestra vida muchas veces, irradiando siempre el mismo esquema perceptivo, pensamiento, etc. Ahora, cuando hablamos de obsesión, detrás hay algo que no nos es beneficioso. Una cosa es recibir, como podría ser un medio en un canalizador, todos los días de su vida, la información de su misma conciencia superior o la información de un espíritu de gran condición evolutiva que nos cura ya desde nuestro comienzo, desde que comenzamos a intercambiar. Podría ser considerado como una obsesión porque estoy permanentemente en diálogo con esa conciencia, en la hora de que yo dependa de eso. Ahora, si esa es una independencia, de una conciencia de mi estado de presencia individual en la experiencia que he venido a transitar y estoy evolucionando, entonces no es una obsesión. Obsesión sería si yo dependo y hasta pierdo el sentido de la posibilidad de yo elegir hacer algo sin que esa otra conciencia me diga que lo tengo que hacer. ¿Sí? Esto acontece mucho en un tiempo en donde nos abrimos a nuevos tipos de terapias complementarias, a la hora de canalizadores que se inician en la canalización sin haber tenido una historia previa ya de formación en muchas cosas, y entonces se encuentran con que abrieron un canal, conocieron una forma de diálogo con otras conciencias que muchas veces ni siquiera son la conciencia con la que sienten que se están comunicando, y de repente su vida se vuelve esto, un camino que parece sin salida, pero que tiene solución mucho más simple de lo que pensamos. En la medida que seamos conscientes de que esto acontece en nuestra realidad y en la realidad de todos. Ya hemos hablado de obsesión encarnada a la hora de usar el ejemplo de los medios de comunicación, de esa relación con otra persona que nos habla, como con esa actitud de imponer su verdad, imposición. Algunas personas han desarrollado una inteligencia para la manipulación y para la imposición. De esas inteligencias y esos mecanismos de que surge muchas veces el marketing, la publicidad,
la capacidad de convencer a una población de que piense sobre determinada cosa, una sola misma cosa o una forma de interpretar eso. Y eso está siendo un ejemplo, varios ejemplos de un mismo tipo de obsesión encarnada. ¿Por qué? Porque está aconteciendo a través de espíritus encarnados, es decir, de personas vivas en este momento en el planeta Tierra. Lo llevamos a todos los planos. Individual, en mi relación con la información que consumo, familiar, la forma de relacionarme con mi familia, sus creencias, su pensamiento en cuanto a lo político, a lo económico, a todo. Después ya un contexto más social, al cual en cierto momento de la vida nos comenzamos a aperturar. Y muchas veces, cuando empezamos a percibir que esa forma de intercambio de información y de energía, en definitiva, a nivel multidimensional, está siendo de una forma desagradable y nos es desfavorable y ni siquiera sabemos explicar. Imagínense siendo un niño a veces que no sabe, no ha sido enseñado a que puede decir que no y eso tiene que ser de máxima prioridad. Entonces, sabemos que estamos incómodos en un malestar, pero no sabemos por qué está aconteciendo eso. Y para que sea fácil de mejorar en ese sentido, tenemos que saber por qué. Cuanto más sutil comprendamos eso, de mejor manera vamos a poder corregir eso en nosotros y ayudar a ese otro a encaminarse por lo que lo va a ayudar. Siempre eso, mejorarnos a nosotros y ayudar. No mejorarnos a nosotros, crecer y aislarnos, aunque es una opción, pero que también crea, vamos a decir, karma, ¿no? Crea desafíos, crea experiencias futuras que se van a esforzar por llevarnos a ver que eso lo estamos caminando mal. Otro tipo de obsesión, entonces, vamos a hablar de la obsesión obsesión desencarnado. Para eso tenemos que hablar de obsesores desencarnados, de espíritus obsesores. Como existen personas aquí encarnadas que están en una condición evolutiva o a veces por su manera de defenderse también a lo que les ha acontecido, y todos hemos experimentado esto en algún u otro nivel de manifestación. Permanece en una forma de intercambio en el cual su forma de ser parte es generar perturbaciones en otro, asustarlo, generarle perturbaciones, inculcarle miedos por medio de mentiras, por medio de invenciones en las que detrás se esconde la manipulación para hacernos sentir algo que nos va a incomodar y que puede quedar presente en nuestro cuerpo mental, puede ahí relacionándose con nuestras emociones, con nuestro cuerpo emocional, potenciar el desequilibrio, el desorden y terminar observando eso con un malestar psicoemocional, psicosocial. ¿Sí? Muchas personas hoy en día están transitando infelizmente eso. La psiquiatría tiene relación con muchas personas que transitan eso. Y me animo a decir que debe ser que evidentemente no se sabe, o se sabe pero no se están atreviendo a hacer lo necesario para que esto sea parte del camino de la psiquiatría. Y también hay psiquiatras que responsable y comprometidamente con esto, y yo conozco algunos, hacen esto también parte integral de su camino y son psiquiatrías muchísimo más efectivas que psiquiatrías que no lo quieren considerar. Una cosa es una psiquiatría que entonces suministra un medicamento, un tratamiento para obstruir aparentemente eso, en lo que se puede manifestar en
en su mente. Pero ahí el obsesor espiritual desencarnado sigue estando presente, sigue absorbiendo energía de la persona que está siendo víctima de la obsesión, con la diferencia de que está en un estado mental en el cual, en ese nivel de conciencia en el que él percibe, a veces no se da ni siquiera cuenta de que está un poco perdido, de que no está teniendo la capacidad de observar la realidad como pudiese. Y ese es un trabajo errado. Si conociéramos energéticamente cómo funciona nuestra existencia a nivel multidimensional, entonces podríamos trabajar con esa persona que está sufriendo y también con la persona, con el espíritu que está obsediando a ese encarnado y tal vez obsediando, y también existe, a otros espíritus desencarnados también, manipulándolos para que hagan lo mismo que él, para que se sumen a su burlada. Eso acontece mucho más de lo que, para quien no era consciente o no se atrevía a imaginarlo como posibilidad. Bueno, yo le digo así, yo soy una persona que me manejo por la vida siendo consciente de que esto existe. Y existe mucho más de lo que las personas están pudiendo ver, y ni hablar de mencionar. Y vamos a pasar a otro tipo de obsesión, que un poco ya hemos mencionado en la primera, en la de encarnados. Le puse el nombre, no es un nombre del todo acertado, pero lo voy a usar acá porque no puedo ponerme ahora en este momento a desarrollar un nombre específico para este tipo de obsesión que yo les quiero contar. Y las llamé obsesión multidimensional, que podría ser una obsesión que uno después de este encuentro pudiese adquirir. ¿Por qué? Se encontró con una información que le era nueva. En la práctica final experimentó una gran calma, una gran capacidad de hacer estos movimientos energéticos para protegerse, para limpiarse. Y de repente ahí se metió en un viaje en el cual la fascinación se apoderó de su conciencia y empezó a vivir un tipo de obsesión en el cual lo único que pretende es sentirse un ángel, separado de la realidad social, la realidad de la experiencia, sin reconocer que también tenemos un camino de vida que en algunas cosas ya ha sido trazado, que tenemos misiones a las que responder, compromisos a los que intentar responder para crecer y evolucionar y para dejar de postergarlos. Y ahí se vuelve una obsesión multidimensional, que yo solo quiero vivir allá, esto es metafóricamente, allá arriba. Y posiblemente eso lo conduzca a una percepción de la realidad que lo separe mucho de la vida. Y ahí, transitando ese desequilibrio por esa obsesión multidimensional, eso continuaría se agravando y energéticamente quedaría aún más disponible para recibir el perjuicio de otros tipos de obsesiones. A la hora de encontrarse con un medio masivo de comunicación, hablando sobre la realidad política actual, va a comenzar a interpretar eso desde un lugar totalmente salido de la comprensión aquí de la experiencia en la Tierra de alguna manera y llevar eso a una especie de fascinación, fanatismo y una cosa que acontece mucho en este tiempo y lo estamos viendo, no solo en personas que no tienen mucho poder de acción sobre las sociedades, sino que puede ser muy perjudicial y en muchos casos existen en la historia de la humanidad personas que terminan siendo influyentes de la sociedad desequilibradamente sobre esto. Y también otras referencias que lo han hecho de una manera ejemplar, que ha beneficiado generaciones y generaciones y generaciones posteriores, y que hoy en día conocemos de la vida de cómo lo han hecho y quiénes han sido, y no encontramos más que coherencias que superan nuestra capacidad de comprensión a veces. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace aquel que todo lo que tiene que pasar y está vibrando? Y está siendo maestro. ¿Cómo hace? Bueno,
Estamos navegando en las respuestas, en la información que también podemos abrazar y traer a nuestra vida, a nuestro camino. Y vamos a hablar de una obsesión aparte, que es en relación con vidas anteriores. Reconociendo de que hemos tenido otras vidas, esas otras vidas han sido diferentes ahora y seguramente hemos pasado por tantas cosas que ni somos conscientes ahora acá. Pero si yo un día, por ejemplo, he sido practicante de magia, lo soy también hoy en día, porque esto también debe ser comprendido como magia. Ahora vamos a, no sé, una vida que he tenido en el año 1400. Y yo era parte de un grupo que trabajaba con la energía, que la estaba experimentando y estaba aprendiendo sobre eso, pero desde un lugar en el cual uno tenía enemigos, existían guerras, competencias y utilizaba la magia para debilitar a los demás, para perjudicar a los demás, en lugar de ver que yo lo que tenía que hacer era sintonizar con las verdades altas de mi camino, dedicarme a amplificar mi conciencia, a ser disciplinado, a caminar eso, atreviéndome a experimentar cosas nuevas, quitando prejuicios, rompiendo estructuras. Entonces de repente en aquella vida que practiqué la magia negativa, hoy en día podría ser una posibilidad, yo teniendo la influencia de alguna de aquellos espíritus con los cuales trabajamos juntos y que todavía está atrapado, enlazado en mi presencia actual, quizá no por cuestiones mías, sino por cuestiones de él, pero que yo desde mi condición evolutiva hoy puedo ayudar a elevar y a parar de hacer acontecer esas cosas que pueden también acontecer y acontecen por medio de la energía. Puedo estar trayendo pactos que yo hice en otras vidas. Puedo estar trayendo conflictos de relacionamientos con personas que de las que no soy consciente de que ya vengo arrastrando con esos conflictos de vidas anteriores y desde la que es muy difícil separarse. Tal vez es fácil separarse, incluso hasta por medio de la muerte. Uno desencarna y aconteció la separación. Sin embargo, a nivel emocional sigue aconteciendo un montón de cosas que purificar, que solucionar, de la cual a veces hasta transitamos procesos de un poco arrepentirnos. Está todo bien, es parte de la temporalidad de la experiencia, ¿no? La mayoría de las veces nos damos cuenta después de varias veces haber pasado por el mismo ciclo errado y la misma forma de equivocarse, vamos a decir así, erradamente también, que es parte de la experimentación. Entonces eso vendría a ser una obsesión del tipo eh, que, que trasciende nuestra existencia actual. Es decir, sí. Y entonces ni siquiera eso son posibles de terminarse con una separación, así sea la desencarnación, la muerte, el accidente que le acontece a alguien. Está lleno de historias. Generalmente las más complejas son las que más nos ayudan a empezar a pensar en todo esto, las más difíciles, pero con cualquier vida, cualquier libro de vida de cualquier ser humano en la Tierra ya es suficiente para entender desde el principio hasta el final que en realidad no existe. Y entonces a nivel emocional continúa ese lazo, ese vínculo, ese intercambio, un diálogo. Eso está unificado en nuestro cuerpo mental, nuestros pensamientos trabajan en eso. ¿Cuántas veces pasamos en soledad, en silencio a veces y en un diálogo interno, en un diálogo con otra persona que no está acá, que hace muchos años que no vemos, o que ni siquiera la hemos visto en esta encarnación, pero dialogamos con esa conciencia? Y ahí a veces también se puede estar tratando de una obsesión. Eso sigue aconteciendo porque como somos entonces seres multidimensionales y somos parte de una dimensión y una experiencia astral y por eso hemos desarrollado un cuerpo astral también, eso acontece por eso. A nivel astral nos estamos relacionando.
Y eso, cuando es mucho, y cuando son relaciones complejas y profundas, y tal vez sean más difíciles para los desafíos que tenemos en nuestro camino en esta presencia encarnada, cuando se tratan de relacionamientos que nos llevan a perder energía, a tener desórdenes mentales, confusiones, a pensar de una manera que sabemos que no es la certera, pero sin embargo no sabemos cómo parar eso en nuestro sistema mental. Eso lo podemos trabajar y es parte de lo que hemos venido a hacer a la vida. Solo que no siempre tenemos las herramientas para llegar hasta este nivel. Hay personas que han recibido magias negativas, que han hecho contratos también en esta vida, que han hecho amarres, que han hecho endulzamientos, que se han desarrollado en la experiencia de un tipo de manipulación de la energía, de magnetizar, de conseguir las cosas, que responden al libre albedrío, claro está, pero que energéticamente no son de las más inteligentes, no son de las más evoluidas, no son de las más comprensivas a la hora de ser realmente entendedores y sabios sobre lo que es la experiencia humana del mundo animal, vegetal en la Tierra. Entonces, por medio de esta limpieza energética multidimensional y de la conciencia adquirida que hemos tenido durante el transitar de este encuentro, es que nosotros vamos a poder cortar esos lazos energéticos, quitarnos cualquier conciencia que pueda estar absorbiéndonos la energía, siendo encarnado o desencarnada. No es que esa otra persona que está reduciendo mi energía le va a pasar algo malo, eso no. Es que energéticamente ese intercambio que se está dando y que a veces se da y queda ahí unido y absorbe de nosotros y nos desordena, lo que vamos a hacer es energéticamente distanciar, barrer, limpiar, que quede lejos, que nuestro cuerpo queden reconstruidos, resintonizados para percibir esa calma en la que vamos a quedar, que nuestro campo energético quede otra vez bien fortificado, asistido, para que eso negativo nos deje de influenciar y que nosotros por medio de toda esa sensación nueva que vamos a conseguir en esta práctica, podamos volver a percibirnos en una individualidad que no es egocéntrica, en absoluto, pero que es la individualidad necesaria para volverse a mirar separado de todo eso que afecta nuestro camino, de todo eso que hemos recibido como conocimiento y que nos limita, de todos esos lazos que emocionalmente nos tiran hacia el pasado, de esos pactos que al día de hoy, que hemos hecho en otras vidas o en esta vida y las hemos dejado, pero al mismo tiempo siguen realizando una tensión energética que nos quiere mantener ahí todavía más. Podemos cortar los lazos energéticos que han sido construidos en experiencias de relacionamientos profundos. Podemos quitarnos la energía no benéfica que se está manifestando ya en nuestro cuerpo como un malestar físico o mental. Vamos a restaurar la vitalidad de nuestro campo etérico que hace intermediario con todo lo exterior, para que quede capaz de ser sensible lo suficiente a toda la información que en nuestras propias dimensiones, podemos sentir acá, de una forma más consciente, más lúcida. La claridad es parte de la limpieza. Limpiamos, todo queda claro, vuelve a brillar. Y nosotros nos sentimos vacíos de eso que estábamos llevando, pero en este caso en un nivel de sutileza que por pocas formas y caminos podemos llegar.
Una vez que hagamos esto, ¿quedamos así para siempre? No. De aquí, yo mañana salgo otra vez a la realidad social, salgo de este hospital energético en el que hoy puedo estar, me vinculo con personas que necesitan de mi irradiación, de mi cura, bajo mi vibración momentáneamente, pero siempre trabajo en sostenerme lo mejor que yo pueda estar, en no olvidar la conciencia que he adquirido, y cada vez que siento que es momento de hacerlo, hago esta misma práctica de limpieza como algo básico para mi bienestar. Porque a veces a la hora de también, por ejemplo, tomar decisiones, es mucho mejor tomarlas así. Les aseguro que después de una limpieza así, vamos a poder observar la realidad externa e interna con muchísima más claridad y sin darle importancia a eso externo que está ahí, a veces hablándonos, a veces obsesionándonos, a veces desordenándonos completamente, hasta infelizmente convertir a algunas personas en una vida que acaba pareciendo perdida y que por cuestiones sociales muchas veces ha quedado excluida de la posibilidad de esta herramienta que les doy hoy. Les agradezco de haberme acompañado hasta acá. Ya está oscuro por hoy. Y el próximo video va a ser ya para introducirnos en la limpieza y para realizar la limpieza ya de forma práctica. Ya sabiendo todo lo que hemos conversado, lo que nos hemos nutrido, ya es suficiente para entender lo que vamos a hacer. Y ya desde ahora, y desde que hemos comenzado y desde antes, la energía está ayudándonos para realizar esa práctica final en donde vamos a terminar nuestra obra de limpieza para con nosotros mismos de una forma en la cual va a quedar también como parte del conocimiento de ustedes y que van a poder volver a practicar de forma individual. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.